¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Manuel Sánchez Amat, soy investigador de la Universidad de Alicante y es un placer para mí en estos días distópicos poder participar en el Congreso, aunque en fin no podamos vernos las caras, la tecnología nos permite que sigamos de alguna manera en contacto. Bien, a continuación voy a pasar a relatarles algunos argumentos compartidos que tienen que ver con la distopía y el escritor mexicano Homero Arisgis, que es una de las voces literarias latinoamericanas más reconocidas en la actualidad por derecho propio. El escritor mexicano ha practicado con solvencia todos los géneros, el ensayo, la novela, el teatro y sobre todo la poesía, y ha sido y sigue siendo una figura intelectual de primer orden también en el compromiso político con la defensa de los derechos medioambientales. A través del Grupo de los 100, por ejemplo, y otras iniciativas, Arigis ha dedicado buena parte de su vida a preservar el rico ecologismo latinoamericano, acuciado en innumerables ocasiones por la devoradora mano de la industrialización de gobiernos y empresas corruptas a la orden del capitalismo. Es quizá por este motivo que una de las preocupaciones centrales en su obra literaria ha sido la de reconstruir escenarios apocalípticos, recogiendo las señales presentes y pasadas para un final del mundo que es sinónimo de denuncia social. Para Arigis, el apocalipsis es un reflejo de comportamientos extremos que tanto en el ámbito medioambiental como en el espacio urbano están desolando nuestro planeta. Acaba de publicarse una antología en la editorial Verbum titulada El nuevo apocalipsis, en la que he tenido la fortuna de participar, además, donde se recogen los principales textos al respecto en todos los géneros. En los próximos minutos me gustaría compartir con ustedes algunas de las líneas principales de interpretación de algunas de las novelas en las que Arigis crea una distopía de denuncia a través, sobre todo, de la recreación literaria ficcional de la Ciudad de México. El relato distópico de vertiente apocalíptica es central en la amplia producción narrativa de Arigis. A la vez que iniciaba la reflexión y la escritura de las investigaciones sobre el apocalipsis histórico y de sus derivaciones en el imaginario prehispánico o en los ecocidios contemporáneos, recogidos en la colección de ensayos Apocalipsis con figura, publicada en 1997, el escritor mexicano está elaborando su proyecto novelístico en torno a las simulaciones del fin del mundo, en títulos como El último Adán, del 82, La leyenda de los soles, del 93, El Señor de los últimos días, del 94, En quién piensas cuando haces el amor, del 96, o Los perros del fin del mundo, de 2012. Los argumentos principales en torno a las visiones apocalípticas, el autor los convierte en materia narrativa, generando en el espacio literario experimentaciones de los diferentes escenarios en los que el hombre ha comenzado a degradar el planeta. Las novelas principales no solo abordan episodios históricos en torno a los terrores del año 1000 y el miedo a las profecías milenaristas derivadas del libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento y ampliadas con fuerza en los reinos de la península ibérica en los tiempos previos al fin del milenio, como ocurre en El Señor de los últimos días, sino que además asumen con fuerza las señales de la destrucción de los recursos naturales y de una violencia estructural, como unos nuevos jinetes de la destrucción del mundo, asociados ahora a los problemas derivados del crecimiento desmedido de la industria y de las ciudades. La manifestación principal de esa megaciudad apocalíptica será la imagen de una Ciudad de México degradada y desnombrada como Ciudad Moctezuma, en la leyenda de los soles y en quién piensas cuando haces el amor, donde el autor va reconstruyendo los episodios de destrucción de la ciudad con los tópicos recurrentes del Apocalipsis. Por un lado, como en los versos de un poema memorable titulado Poema de amor en la Ciudad de México, entubaron los ríos, talaron árboles y la ciudad comenzó a morir de sed, dice Homero Arigis, que se pregunta acerca del futuro de una ciudad en el tiempo en el que se agotan los recursos naturales. Por otro lado, las novelas atraviesan un espacio central relacionado con las catástrofes naturales como señales del fin del mundo, un espacio donde Arigis habita también los terremotos sufridos por la ciudad, sobre todo el episodio fundamental del temblor de 1985. Al poder devorador del ser humano y a los cataclismos naturales hay que agregar además un argumento principal en el análisis de estas distopías, a las que se tiene que enfrentar el lector: la reflexión histórica en torno al mito y la crítica social. Las novelas de Arigis seleccionadas tienen un fuerte asidero, por un lado, en la escritura de la recuperación del imaginario náhuatl, principalmente asociado con el fin del mundo. Igual que las visiones milenaristas medievales, la fuerza de la evocación del final de la era del quinto sol
Recorre algunos de estos relatos hasta convertirse en el verdadero desenlace de la historia, como en el terremoto que se anuncia a lo largo de En quién piensas cuando haces el amor, que hay que leer inevitablemente en clave indígena al final de la novela. Por otro lado, aunque ligada directamente al tópico de esta reconstrucción mítica, asociada también a los símbolos de destrucción, las novelas de esta antología semantizan y actualizan el camino de una violencia que parece no abandonar a los habitantes mesoamericanos desde tiempos inmemoriales. Aludíamos a la inevitable escritura de la Ciudad de México como protagonista de algunos relatos, pero es en esa ciudad escenario donde se ensayan historias de dominaciones políticas, dictatoriales, fundamentadas en la violencia repetida y en la corrupción de la historia pasada y reciente del país, en las que Homero Arigis incursiona a través de la distopía en la gran tradición latinoamericana de la novela relacionada con la violencia política. También, como ocurre en Los perros del fin del mundo en 2012, la brutalidad del narcotráfico y sus violencias asociadas, como los feminicidios, forman parte de las señales destructoras del mundo. Bien, las imágenes distópicas que plantea Arigis tienen en la representación de la Ciudad de México un fuerte asidero ficcional con una larga tradición en el arte mexicano. Desde la primera imagen de la gran ciudad de Tenochtitlan que nos dejó para la historia el joven soldado de la expedición de Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, cuando, admirado, escribe en su crónica: y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino de Iztapalapa, y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados. Y dice Bernal Díaz, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Parece que la Ciudad de México, por diferentes motivos y en diferentes momentos, se ha insertado en la distopía fantástica, también en el México contemporáneo. El poema de Homero Arigis que antes citábamos explica muy bien ese cambio de la ciudad fantástica azteca a la megaurbe contemporánea. Ahí tienen algunos versos: en este valle rodeado de montañas había un lago, y en medio del lago una ciudad, donde un águila desgarraba una serpiente sobre una planta espinosa de la tierra. Una mañana llegaron hombres barbados a caballo y arrasaron los templos de los dioses, los palacios, los muros, los panteones, y cegaron las acequias y las fuentes. Sobre sus ruinas, con sus mismas piedras, los vencidos construyeron las casas de los vencedores, erigieron las iglesias de su Dios y las calles por las que corrieron los días hacia su olvido. Y ahora los versos que citaba antes: siglos después, las multitudes las conquistaron de nuevo, subieron a los cerros, bajaron a las barrancas, entubaron los ríos, talaron árboles, y la ciudad comenzó a morir de sed. Como nos recuerda García Márquez en el discurso del Nobel, poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Es esa realidad desaforada, precisamente, la materia narrativa de Homero Arigis para recrear una ciudad a futuro en la hipérbole de los vicios del presente de la narración. Esta cuestión podemos rastrearla sobre todo, como decía, en las novelas La leyenda de los soles y En quién piensas cuando haces el amor. Ambas presentan una acción situada en 2027, en el ritmo agitado y convulso típico de las grandes urbes contemporáneas, en este caso la Ciudad de México. Si bien, conforme va avanzando la acción y para sorpresa del lector, se comprueba que esta línea temporal propia del devenir en las sociedades occidentales contemporáneas está también determinada por un orden mítico. La ciudad Moctezuma, que aparece como espacio narrativo en las dos novelas, se parece mucho al México de los años 90 y, en definitiva, también al México de la actualidad. Una ciudad contaminada, irrespirable, con un tráfico ruidoso, impracticable y humanamente densa, superpoblada. Más que un escenario de posapocalipsis, como el que plantea, por ejemplo, la novela del último Adán, en esta novela lo que se nos señala son esas imágenes inconfundibles del apocalipsis, un apocalipsis ecológico que se entrecruza con la leyenda azteca del quinto sol. Ambas profecías, la judeocristiana y la mexicana, anuncian ciclos de destrucción y renovación. Arigis ha contado en alguna ocasión que este ciclo no es un sueño futurista, y cito: es un delirio actual,
Pues claro, no hay que esperar hasta 2027 para que estas cuestiones que narra el autor sucedan. Era ya así en el presente en que Arisgis escribe la novela en los años 90 y sigue siendo ahora así, por desgracia, en 2020. ¿Y cuáles son esos perfiles de ese lugar que es México y de ese tiempo, la década de los 90, que pueden rastrearse a través de este díptico distópico? No tengo mucho espacio para detallar la fotografía política del México de los 90, pero algunas cuestiones importantes que están planteadas en las novelas tienen que ver con la instalación que en este tiempo todavía mantenía el gobierno, el oficialismo del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, heredero del Partido Nacional Revolucionario fundado en el año 1928, y que en sus 70 años de hegemonía creó una red clientelar y un sistema corrupto difícil de desmantelar, en el que aparecían implicados gobiernos, jueces, fuerzas de seguridad, periodistas, grandes corporaciones. Y además, por desgracia, el narcotráfico, extorsiones, secuestros, violación de los derechos humanos, asesinatos, son la moneda común en el México convulso de finales del siglo XX y todavía hoy. A propósito de en quién piensas cuando haces el amor, el Partido Socialista, el PRI ficcionalizado, se denomina Partido Revolucionario de la Corrupción. ¿En qué piensas cuando haces el amor? Se inicia con el anuncio del fallecimiento de Rosalba Sitges, hermana gemela de María y esposa de Luis Antonio. Aparece en escena una tercera hermana, Arira, una actriz de teatro, cine y televisión ya acabada, que en su día tuvo alguna fama, a quien acompañan un par de mujeres incondicionales. Facunda, su maquilladora, y Jo Sánchez, la iluminadora de escena, y que es además la narradora de la historia. Las peripecias de esta pequeña troupe por el espacio de la ciudad, por el espacio urbano, que en la novela recibe el nombre de Ciudad Moctezuma, trasunto del México capital, muestran una ciudad contaminada por culpa de un tráfico imposible, superpoblada y afectada por severas restricciones de agua. Las referencias al deterioro medioambiental y a su impacto a diferentes niveles son constantes desde el inicio de la novela. Aquí pueden comprobar un fragmento que probablemente ya hayan leído. Digo cambiando de multitudes porque en sus madejas de calles, en su haz de arterias, en sus colonias iguales, dejábamos una muchedumbre para hallar otra. Salíamos de un gentío para meternos en otro. Ciudad Moctezuma era por ese entonces un colectivo de la vida humana donde la densidad cubría la delincuencia, la escatología, la pobreza, el sexo y la muerte. Era un laberinto sin entradas ni salidas, sin centro ni minotauro, hecho de inmovilidad y movimiento, de soledad y promiscuidad, y bastante feo. En este infierno urbano, como se califica Ciudad Moctezuma, no hay lugar para la vida humana y mucho menos para la naturaleza. Y sus diminutos habitantes. En los resquicios de la trama se cuelan detalles biográficos de Arisgis. Por ejemplo, el fragmento que tienen aquí: delante de nosotros pasaron docenas de mariposas monarcas. No las veía desde mi infancia. Desorientadas anduvieron entre las tumbas y los árboles muertos, quizás en busca de agua. Una de ellas, como sobreviviente de la extinción biológica y como fantasma de migraciones pasadas, fuera de lugar y de tiempo, se posó en el pelo de María. El retrato ecodistópico que nos ofrece Arisgis del mundo presente, en particular de la Ciudad de México, está relacionado con las denuncias de los grupos ecologistas de los años 80 y de los años 90, desoladoras. Afuera el planeta se resquebrajaba, los terremotos derrumbaban ciudades, los volcanes hacían erupción, hacía mucho calor o mucho frío, y había epidemias y hambrunas. El agujero en la capa de ozono se agrandaba sobre Ciudad Moctezuma, y desde hacía tiempo no llovía. El país, una sequía ubicua, diezmaba el ganado y mataba a los animales domésticos. El agua se había acabado en varios países en vías de desarrollo, que se habían quedado siempre en vía de desarrollo. Resucitaban enfermedades antiguas, consideradas abolidas, y se propagaban otras nuevas. En muchas partes del país se declaraban emergencias ambientales que se convertían en permanentes. El retrato social y político que muestra Arisgis en esta novela y en su continuación es demoledor. Políticos cuya única finalidad es perpetuarse en el poder, narcotraficantes que campan a sus anchas, funcionarios corruptos, policías pederastas que raptan, violan y matan a niños y niñas mendigos, mientras la sociedad mira para otra parte, o peor aún, participa de este ruedo de perversión y muerte. El nombre de las calles y las plazas habla de una crisis en todo orden. Avenida de los narcopolíticos, Plaza del Cacique Gordo, Calzada de las Fantasmas de Concreto, Plaza del Peso devaluado. En medio de las peripecias que suceden en esta novela se revela
por vía de un periódico oficial, el Azteca, un hecho que a la postre va a ser de enorme trascendencia. Cito, los periódicos dicen que hoy puede ser el día del gran terremoto, que el fin de la era del quinto sol se aproxima. De este modo, lo apocalíptico, término de procedencia judeocristiana, se entrecruza con los mitos y las leyendas prehispánicas, en este caso las leyendas aztecas del mundo náhuatl. El fin del mundo está cerca y también el fin de la novela, que se cierra con un enorme temblor de tierra. En este punto conviene recordar que tanto el Apocalipsis joánico como la profecía del quinto sol no entrañan un mensaje terrorífico, por más que el término Apocalipsis haya derivado en Occidente en una significación catastrófica. En su origen, ambas profecías eran el anuncio de un mundo nuevo, forman parte de un ciclo de destrucción y renovación. Solo así puede entenderse el final de la novela, fragmento que tienen aquí, cuando en pleno cataclismo, Jo se encuentra con su amor perdido, Baltasar, y se prevé un abrazo luminoso. Lo más curioso de todo es que en ese momento de destrucción masiva, de confusión general, de estremecimiento y estruendos animados por las luces confundidas, todos los pájaros se pusieron a cantar, creyendo que era el alba. Por otro lado, la leyenda de los soles, y voy terminando, se ambienta en el mismo espacio y recorre el contexto político de las figuras que encarnan el relato, aunque parece que ha pasado algún tiempo desde la cronología anterior. La estabilidad del régimen se ve alterada con el ascenso de la figura tenebrosa de apellido funesto del general Carlos Tezcatlipoca, que acabará derrocando al licenciado José Huitzilopochtli Urbina. El personaje, como indica Bellini, representa la encarnación del dios Tlaloc. La situación de la ciudad ha empeorado notablemente y las aventuras de los irreales personajes de propiedades mágicas, Juan de Góngora, puede hacerse transparente y atravesar muros y parece provenir del principio de los tiempos, y Verdana Ramírez, fotógrafa de espectros, vuelven sobre la problemática de un espacio en descomposición por los desmanes del poder. La violencia y la inseguridad prefiguran una serie de temblores y apagones y una aceleración de la destrucción del mundo en el que hay espacio mítico para la llegada de los espíritus malignos de los Tzitzimime que acompañan en el relato de la resurrección de los dioses antiguos ante la llegada del final del quinto sol, según narran los informantes de Bernardino de Sahagún. Ahí tienen dos fragmentos que recorren este tópico. Leo el segundo. En el paseo de la Malinche, Bernarda Ramírez vio al nebluno y el sol aparecer en el poniente como un ojo podrido. Sintió la acera moverse bajo sus pies y observó el hotel Maximiliano perder el equilibrio y abandonar sus balcones y ventanas al vacío. Finalmente los muros se despanzurraron y una nube terrosa, cubrió todo. Temblaba. No era una alucinación de su mirada. Un pedazo de construcción aplastó un coche con 3 personas dentro. Ahí tienen el relato de un terremoto que aparece recogido en el libro que recogieron los informantes de Sahagún en el siglo XVI, la leyenda de los soles, que encuentra al protagonista de la novela, como tienen referido en este fragmento. Se sentó, había una lámpara de pie con la pantalla rota. Junto a su luz ciega había un manuscrito antiguo. Era La leyenda de los soles, libro traducido del mexicano al castellano por Fray Bernardino de Sahagún, que decía: el sol también muere, hay un lugar en el espacio para los soles muertos. El sol también nace, hay un lugar en el espacio para los soles que se están gestando. Mientras nuestro sol se acaba, hay otros soles en el vientre de la noche, envueltos en la placenta cósmica del polvo y el gas moleculares. El espacio está lleno de soles, unos más viejos, otros más jóvenes que nuestro sol. El sol que nacerá mañana de los soles muertos será baboso y chillará, será calvo y endeble, pero este sol crecerá y un día tendrá manchas y humores, sufrirá cambios en tamaño y luminosidad. Será el rey de nuestro firmamento. Leyó Juan de Góngora en voz alta estas palabras que parecían provenir de una historia de ciencia ficción o de una mitología. No obstante, como en el final de ¿En quién piensas cuando haces el amor?, la destrucción es el preludio de la creación, como la leyenda de los soles, de la vuelta a los inicios de la luz, de nuevo un pájaro como símbolo de superación de la destrucción, cuando los protagonistas alcanzan un cerro lejos de la ciudad devastada. Ahí tienen el final. Llegaron a un cerro. En la punta, sobre un tunal, vieron la figura azul de una mujer que tenía los brazos extendidos hacia el sol, como si quisiera tomar él
el calor y el esplendor de la mañana. En su mano se posaba un pájaro de plumas luminosas. Era el primer día del sexto sol. Y bueno, les animo sin lugar a dudas a leer y a conocer, a acercarnos a la Ciudad de México, esa ciudad fantástica, esa ciudad distópica, a través de las novelas de Homero Arigis. He intentado centrarme en dos de ellas, pero su larga producción, como tienen aquí, les permitirá sin duda acercarse a un escritor maravilloso, de una tradición y una ciudad que todavía siguen escribiendo su distopía. Muchas gracias.